de la ruta a unos 15 metros del piso. Se elevó para pasar el puente y lo perdí de vista, dijo un testigo en el kilómetro 171 de San Pedro. Otros testigos lo vieron pasar en el kilómetro 204. Tan bajo iba que a un peón que cortaba el pasto le voló la gorra con el viento. Otra persona, 500 metros después, lo vio volar a unos 40 o 50 metros por encima del suelo. Rafael Villafañe lo vio pasar por la estación ESO a 15 metros de altura y luego lo vio estrellarse contra los cables. La causa dice que desde el kilómetro 205 al 211 es de abrumadora coincidencia que la máquina estaba sin desperfectos mecánicos al oído y a la vista, y que no existían maniobras que indiquen una presunta evasión ante agresiones externas. Estábamos hablando por radio con el patrón y por ahí vemos un helicóptero que aparece por allá. Y mi compañero dice, mirá que bajo, dice. Y lo empezamos a mirar todo, que venía por la ruta, y arriba de un auto iba. Lo pasa el auto y cuando mi compañero dice, se estrella contra los cables. No, le digo yo, no sé, no llega, lo va a sacar. Dice, no, dice, se estrella contra los cables, dice. Bueno, cuando llega en ese momento ahí a los cables, se siente la explosión. Yo salí corriendo, cruzo todo el campo corriendo hasta que llegué al lugar, que lo vi a las dos personas abajo, incrustados abajo los fierros. Cuando llegaron dos muchachos más, que le pedí que me ayuden a sacarlo del que estaba vivo, aunque sea porque estaba lleno de nafta, y se estaba ahogando bajo del helicóptero. Estábamos ahí y vimos que venía un helicóptero del lado de Buenos Aires para Rosario. Nos llamó la atención porque venía muy bajito, nosotros le calculamos la altura del cartel ahí de Shell. Lo vimos sorprendido porque los helicópteros siempre pasan a forma alta, en un lugar alto, y este venía muy bajo, sobre la ruta. Cerca de las 11:45, ya que tampoco se pudo precisar el horario exacto, el helicóptero se lleva por delante los cables conductores de electricidad. Este es el informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil. La revisión de los restos ha permitido determinar que el helicóptero impactó los cables a una altura de 11 metros en la zona del mástil del helicóptero, pasando estos entre la parte superior del cortacables y el plano de giro del rotor principal, dejando marcas y signos de arcos eléctricos en el material del eje del rotor. El choque contra el suelo se produjo en un sentido de 180 grados. La estructura frontal se destruyó totalmente. El cono de cola se quebró. El mástil del rotor principal se cortó. El helicóptero, al chocar contra el suelo, se desplazó unos 12 metros. Silvio Oltra, el pasajero, murió instantáneamente. Menem Jr., el piloto, era trasladado al hospital de San Nicolás. Faltaba un maletín y un Rolex. Esta va a ser la segunda duda. Algunos hablaron que en el maletín había $50.000 y otros 30.000. 15.000 era lo que debía pagar cada uno por correr en Santa Fe. El maletín nunca apareció y hasta se contrató a policías retirados para llegar a encontrarlo. El Rolex Submariner habría sido robado por Epifanio Siri, que luego fue testigo en la causa, y se lo habría vendido a un tal Galesio, que también se había quedado con un buzo antiflama de Oltra. El Rolex llegó algunos días después, de manera misteriosa, a las manos de Carlos Menem padre. Hay una segunda parte que vamos a ver ahora. Ya está con nosotros el doctor Juan Gabriel Lavaqué, que es abogado de Zulema Yoma y que obviamente está absolutamente metido en la causa. Vamos a ver la segunda parte, doctor. Con gusto. Y vamos a conversar sobre las dudas que obviamente tienen y plantea Zulema Yoma. La segunda parte, por favor. Todavía hay muchas más dudas. Mientras tanto, Carlos Menem Jr. estaba tendido en una camilla del hospital de San Nicolás. Una ambulancia que pasaba por casualidad con bomberos de Santiago del Estero
llevó a Carlitos, que agonizaba, hasta el hospital. Dialogamos con el cabo Villalba. Y bueno, vamos a socorrer a esta persona, vamos a auxiliarla. No nos queda otra cosa. Tenemos un medio ahí, tenemos una ambulancia. No se encontraba ninguna ambulancia en ese lugar. Nadie atinaba nada. Es así de que corrimos nuevamente hacia la ambulancia y de ahí regresaron mis compañeros trayendo la camilla. Y ahí fue que mi compañero Castellano, el que juntamente con un bombero y personal de civil fueron los que lo levantaron al cuerpo, lo llevaron a la ambulancia. Yo me tuve que quedar en esa alambrada para poder levantar esos alambres. 3 enfermeras, a las 12:30 del 15 de marzo de 1995, le hicieron las primeras atenciones. Le aspiraron la sangre de la boca y le colocaron un tubo para que pudiera respirar. En el quirófano, lo canalizan para reponer la sangre perdida. A las 13 horas, se procede a la transfusión de medio litro de sangre. Uno de los directores del hospital cuenta qué ocurrió después de las 13:30. La primera parte, desde el ingreso hasta las 13:30, que realiza el primer paro cardíaco. A las 13:40 repite el paro cardíaco y desde las 13:40 hasta las 15:10 se realizaron las maniobras de resucitación o de reanimación. Esto es masaje cardíaco externo, administración de medicamentos, y no sale de ese paro cardíaco, o sea, no sale del estado de paro en esos 90 minutos que se practica todo ese tipo de maniobras. A las 15 horas y 10 minutos se constata fallecimiento. Este paciente ingresó con un traumatismo cráneoencefálico grave. ¿Diagnosticado de qué modo? ¿A través de la radiografía? Sí, clínicamente en un principio y después confirmado por el examen radiológico, donde se comprueba fractura de base de cráneo, que es una lesión incompatible con la vida. Y aparte significa que si se hubiera tardado media hora o un minuto en el traslado o hubiera tenido el accidente dentro del quirófano del hospital, tampoco se hubiera salvado porque es una lesión incompatible con la vida. ¿Qué hubiera ocurrido si lo atendían en el Maizal? Sin duda, se podría haber hecho bastante. Por lo menos, ayudarlo a respirar y sacarle de la boca fragmentos óseos, piezas dentarias sueltas y sangre. A las 16 horas, se traslada el cuerpo de Menem Jr. a la morgue. De más está contar el sufrimiento de la familia mientras salían del hospital. La empresa funeraria Misiano se hizo cargo del traslado del féretro hasta el centro islámico. De allí, el cortejo fue hasta la Quinta de Olivos. A cajón cerrado fue velado Carlitos. Luego, fue enterrado en el cementerio islámico de San Justo. Un año después, Zulema Yoma comienza un largo camino en busca de verdades acerca de la muerte de su hijo. Un año después, comienza la teoría del atentado y la falta de una autopsia. El derecho de madre de saber, por intermedio de una autopsia, ¿por qué? ¿Qué pasó con mi hijo? Quiero saber como madre, ¿por qué la justicia enterró a esa criatura, permitió que se entierre ese hijo sin haber hecho autopsia antes? ¿Que la culpa es mía o la culpa de la justicia? Zulema empieza una lucha casi solitaria e intenta averiguar por qué a su hijo no le fue practicada una autopsia. Solo se habían tomado muestras de sangre que dieron por resultado lo siguiente: ni Silvio Oltra ni Junior tenían en su sangre alcohol o drogas. Mientras Zulema hacía el pedido de la exhumación, sus peritos y su abogado, el doctor Alejandro Vázquez, seguían la teoría del atentado buscando balas en el helicóptero. Zulema la emprendió contra el hospital de San Nicolás. Bueno, en cuanto al tema del hospital, van a tener que responder, no sé a qué justicia van a tener que responder todo lo que ha pasado. Inclusive hubo un abandono de mi hijo, apenas entró al sanatorio, media hora abandonado. El respirador se le retira a las 15:10
En ese momento los que tomamos la decisión, está el jefe de terapia intensiva, el doctor Barrangú. O sea, usted... Sí, estaba el cirujano, que es el doctor Diego Santillán, el neurocirujano, el doctor Brandalillo, el director asociado médico, el doctor Carreto, el médico personal del presidente, el doctor Feli, y en ese momento el que les habla. Y en ese momento ya estaba muerto. O sea, cuando deciden el tema del respirador... Se le retira el respirador porque ya había fallecido. El doctor Menem ahora ha dado una pista. Él ha asegurado de que cuando llega al hospital alguien se le adelanta y desconecta el respirador del chico, cuando él, dice así, estaba todavía yo escuchando los gemidos de mi hijo. Claro. Y yo he ido a averiguarlo, debido a eso he ido a averiguar en el expediente y hay cosas muy raras respecto al respirador. Sí. El juez a las 14:30 dice que habiendo fallecido el señor Carlos Menem hijo, delego encargo al doctor Robera, que era el perito policial médico, que haga el estudio cadavérico. Media hora después, 40 minutos después, el doctor Robera dice, me constituyo, etcétera, en el hospital, y el paciente fallece en este momento. En ese momento. Y procedo a retirarle el respirador. Y ahora Carlos Menem dice, se lo retiraron cuando gemía. Ese chico se lo podría haber salvado. Y a mí recibieron orden los custodios de avisarme a las 2 de la tarde. Luego, Zulema y su abogado buscaron en las misteriosas muertes de algunos testigos la razón de su lucha. Pero solo fueron misteriosas para Zulema Yoma. El testigo Epifanio Siri, el mismo que había vendido el Rolex, fue atropellado en la ruta por un Spacio rojo el 18 de abril de 1995 por Martín Bercelli, un joven de buena familia. Siri tenía en su sangre 2,10 puntos de alcohol por litro. Se abrió una causa y todo terminó. La otra muerte es la del perito de la Junta de Accidentes, Miguel Lucou. Fue asesinado para robarle un auto. 48 horas después, el ladrón fue muerto por la policía mientras robaba un camión de soda. Zulema estaba convencida de que la ausencia de autopsia era una forma de ocultamiento. Así fue como el juez de la causa, el doctor Villafuerte Russo, ordenó la exhumación y posterior autopsia. A las 5 de la mañana del 12 de julio de 1996, fue levantado el ataúd. Extrañamente, comprobaron que el cajón estaba roto. Tenía tierra, insectos y fauna cadavérica. Al retirar la tapa, encontraron en la chapa abundante fauna cadavérica. La tumba había sido violada o no se había cerrado. Las dudas de Zulema estaban fundadas. Fueron a consultarle a la empresa fúnebre que había hecho el servicio. Misiano mismo corroboró que no habían sellado ni soldado la tapa metálica. El cuerpo fue llevado a la fría morgue judicial. Allí se realizaron radiografías del cadáver y compararon esas placas con las que se había sacado Junior en vida. Todas mostraron las mismas estructuras óseas. Sin poder realizar huellas dactilares por el estado de descomposición del cuerpo, los peritos recurrieron, igual que con los huesos, a las fichas odontológicas. En la parte izquierda del maxilar inferior presenta en el primero y en el segundo molar 2 tratamientos odontológicos que vienen a equivaler al primer molar y al segundo molar, los dos con tratamientos de conducto. En esta, que es la anterior que aportó el odontólogo privado, está el tratamiento realizado por dicho profesional en el primer molar y en el segundo molar, que es un perno con una corona. En esta radiografía previa del año 95 también se ve, aunque está tomada en otra incidencia, vemos simplemente el tratamiento de conducto del primer molar y el perno y corona del segundo molar. Quiere decir que por estas circunstancias, acá también se ve en otra incidencia, un poquito más lejos, pero en los tres casos, en las 3 placas, es decir, en la premorte, que viene a ser esta, en la actual, que es esta, y en esta también, que fue premorte, pero anterior y posterior a esta, coincide que constan en tratamientos de conducto y en pernomunión
en un molar inferior. Y 90% decir que corresponde a esta persona. Corresponde a esta persona. Exactamente. Lo mismo hicieron con el cráneo. No solo las fracturas en los maxilares eran las mismas, también los trabajos odontológicos. El grupo sanguíneo también lo era, ya que extrajeron una gasa manchada de sangre que envolvía el cráneo. El muerto enterrado era Carlos Menem Jr. No se encontró ninguna bala, ni veneno en la fauna cadavérica, ni droga. El cuerpo estaba roto en 26 pedazos. Zulema volvió ahora sobre la autopsia a Silvio Oltra. Una mancha oscura se detectó en el cráneo de Oltra. El 1 de octubre de 1997, fueron en busca de la bala que probaría el atentado. Pero la mancha no era una bala, sino una emplomadura dentaria, una amalgama. En ese momento no tuve fuerzas para ver a mi hijo muerto. ¿Y por qué? Porque yo pensé ya, de ese momento, cuando yo salí de mi casa, dije a Carlitos lo mataron. Es en 1997 cuando encuentran en el radiador del helicóptero una hendidura. El juez descartó esta posibilidad, dado que podría haber dado allí cualquier elemento y que no se podía detallar el tiempo que esa huella llevaba allí. La Junta de Aviación no lo había señalado. Esa marca se produjo antes o después del accidente. Nunca se pudo comprobar. Fue otro perito luego que mostró agujeros en el fuselaje del helicóptero. El juez desestimó también esa semiprueba. 3 años y 7 meses después del accidente, el juez Villafuerte Russo consideró terminada la instancia de recolección de testimonios y pruebas. El 16 de octubre, el juez llegó a las conclusiones finales. 62 cuerpos de causa entre expedientes y anexos le dieron a Villafuerte Russo la energía para dictar que todo había sido producto de la imprudencia. En una reflexión final, el juez dice: el sufrimiento de los padres por la pérdida de un hijo va más allá del derecho, pero a su vez, el compromiso con la verdad obliga al suscripto a someterse a la vía legal como único medio humano reconocible en la administración de justicia. Zulema Yoma siguió buscando ayuda para llegar a la verdad. No se rodeó probablemente del mejor asesoramiento jurídico, ya que muchos de los testigos aportados a la causa fueron separados y con causas penales. Luego se hablaría de la venganza musulmana, el negocio de la noche, el tráfico de armas, la venganza del narcotráfico o la venganza del Mossad. También se agregó que Carlitos cometía imprudencias con el helicóptero, como por ejemplo detenerlo frente al balcón de María Vázquez, pidiéndole que vuelva con él. Hace como 16 años que ya viene Menem cambiando su postura, claro, y terminantemente me lo reconoció en Punta del Este. Me confirmó que fue un atentado. Y se lo puedo asegurar, está mi hija acá presente, lo puede corroborar ella, que ya eso es una charla permanente que tenemos con Menem. El doctor Lavaqué, que está acá con nosotros, abogado de Zulema Yoma, ¿en qué puntos, digamos, está la sospecha? ¿En la data de la muerte? ¿Se acuerda que el otro día hablamos de qué es lo que decía el doctor Pasaglia? El doctor Pasaglia, que ahora es intendente de San Nicolás, fue el director del hospital precisamente San Felipe, donde murió Carlitos Menem Jr., y él nos dijo que estaba muerto en ese momento. Por eso cuando el expresidente dice, le sacaron la respirar cuando estaba vivo, yo le dije, no era la versión que había. Usted sabe que yo soy, es más o menos conocido, he sido bioquímico antes, 17 años, y después me recibí abogado, y hace cuántos años que litigo. De modo tal que por los dos lados he aprendido a no adelantar opinión hasta que la investigación no termine. Yo me remito exclusivamente a lo que hay en el expediente, que es lo único cierto, la única verdad es la realidad del expediente. En el expediente hay 4 versiones. 4 muertes diferentes. 4 momentos de la muerte y 4
no 4, pero diferentes opiniones sobre el retiro del respirador. Muy resumidamente, el juez primero, Alomar, dice en este momento 14 y... ¿Lo he dicho ahí? Sí, 14:30. Muere, se me informa que ha muerto el señor fulano, delego al doctor Robert que lo examine el cadavérico, que haga el examen cadavérico. Robert en su informe dice, siendo las 15 me constituyo, paciente tal, en este momento fallece el paciente y procedo a retirar el respirador. El doctor Pasaglia, que no tengo por qué dudar de su palabra, además es una persona respetada, dice otra cosa. Y Menem, el papá de Menem, el papá del chico, dice, llegué al hospital, alguien se me adelantó y le sacó el respirador mientras el chico gemía. ¿Qué haría usted como abogado de Zulema? Pedir una investigación. Porque acá hay 4 versiones distintas en el expediente. Ahora, por lo que decía la Junta esa médica que teníamos nosotros en el programa, le aclaro lo siguiente, que el que da la orden o el que le consultan para dar la orden para sacar el respirador es quien era el médico del presidente. Bueno, esto lo acabo de escuchar recién también y usted creo que me lo dijo. Y estaba usted. La imagen del doctor Feli. Estaba él, sí. Estaba él. Bueno, también tendrá que investigarse. También, el doctor Feli fue quien aparentemente había dado la orden de, bueno, sí, en efecto, Yo insisto, hay que investigar. Cuando hay opiniones o versiones encontradas en un expediente hay que investigar, y hay que investigar con la mente en blanco. Acuérdese lo de las novelas policiales. Puede ser el mayordomo o puede ser el dueño del castillo. El doctor Pasaglia, que el otro día hablamos, me decía que él revisó el cuerpo y no había ninguna herida de bala. Digo, se supone que obviamente no estaba, la sospecha no es que ella haya recibido un balazo, sino que el helicóptero lo habría recibido. Pero que él revisó el cuerpo, él en persona revisó el cuerpo y no tenía ninguna herida. Acá hay 2 cosas, no sospecha. Y en la autopsia tampoco aparece. Acá no sospecha, hay 2 evidencias. El testimonio del papá, que no dice que le vio una bala en la cabeza, sino que él le ha dicho al juez por escrito que el tamaño, la deformación de la cabeza indicaba que había recibido un balazo. Yo, que soy hombre conocedor de esto, de armas, etcétera, todo indicaba eso. Primer tema. Segundo tema, donde hemos encontrado, no nosotros, el juez le ordenó a Gendarmería la famosa pericia y la Gendarmería informó que eran orificios de bala. No, esto tampoco es una versión. Eso está aceptado por el juez en la sentencia, que Gendarmería encontró orificios de bala, etcétera. Perdón, para que no quede mal el juez. Sí. Esa pericia el juez la rechaza porque fue hecha sobre chapa que había salido de la custodia. Pero yo digo, quiero aclarar ese punto, porque digo, como nosotros investigamos ese punto, quiero aclarar lo siguiente. El helicóptero, antes de que se hiciera cualquier pericia, vendieron la chatarra, contra todo lo que se debía haber hecho. Digo, peor, primero la compactaron. La compactaron y después lo vendieron como si fuera chatarra. Nunca se investigó como se debía haber investigado, que era un tema de Estado. La muerte de un hijo de un presidente es un tema de Estado. Ahora, vendieron la chatarra en tiempo récord y después, cuando recuperan la chatarra, es cuando aparecen los balazos. Es raro. Si yo agarro chatarra y le tiro un tiro, aparece después. Pero si usted agarra chatarra y le tira un tiro en determinado ángulo, en determinada parte, es muy difícil que lo haga en el suelo, y eso es lo que hemos encontrado. Hay ángulos de incidencia de los disparos o de los orificios, si usted quiere, que solamente pueden haber hecho en vuelo. Pero además hay una cosa fundamental, señor. Recién hoy, me han informado, y eso le he pedido a los peritos nuestros, Locles especialmente, que lo investigue ya, que hay parte de la chatarra o de los restos que peritó Gendarmería que nunca salieron de Fuerza Aérea. No todo pasó a un depósito privado. Y dentro de esa chatarra, en donde Gendarmería oficialmente, por orden del juez, encuentra orificio de bala, dentro de eso hay una fotografía que poseemos nosotros y que son los que vamos a presentar como prueba también. Es muy confuso. Es una fotografía de una pieza baleada. Baleada. Que nunca salió de la Fuerza Aérea, nunca salió de la custodia judicial. Yo le aconsejaría a todo el mundo, no adelanten opinión. No adelanten opinión porque hay muchos elementos. Pero hay una causa cerrada. No está cerrada, ese es otro error, discúlpeme, no suyo, es de todo el mundo. El juez la archivó. En derecho procesal, clausurar una causa, es decir, no hay más. Archivar quiere decir, hasta ahora no tengo prueba. La dejo en el limbo, en suspenso, hasta que aparezcan más pruebas.
Eso es lo que estamos haciendo. Un segundito, doctor, por favor. No sean pediátricos, ¿eh? Recordad que los jarabes Pulmosan son los jarabes que actúan de verdad. El doctor Juan Gabriel Lavaque, ¿es usted además abogado de María Estela Martínez de Perón? Lo fui. Lo fue. Ahora fui no. mientras duraron los juicios que le hicieron los militares, sí. Y cuando logré anularlos, bueno, en eso estaba cuando atentaron contra el cadáver de Perón y me tocó también atender ese tema, pero he renunciado para poder hacer política. A mí no me gusta mezclar la parte de profesión con la parte de política. Sí, bueno, usted era un dirigente político importante. Lo soy. Bueno, no, importante no. Yo soy. Un político soy. No, llegó a ser embajador. Fui embajador de Menem, justamente. Fue embajador de Menem. Ahora, justamente como embajador de Menem le pregunto, el expresidente tuvo dos posiciones respecto al tema de la muerte de Carlitos Menem Jr. Durante un tiempo sostuvo que había sido un accidente y después, yo no sé si por la evidencia o por presión de Zulema, de alguna manera fogoneó la teoría del atentado. Pero fueron dos situaciones, el expresidente pensó que había sido un accidente, siempre. No, siempre no. Por boca de Zulema conozco que ella de Menem está recibiendo o dicho directo o indicio de que comenzaba a creer en un atentado hace ya años. Pero digo, al principio sostuvo la teoría del accidente y después cambió, no sé si por presión de Zulema, por la evidencia o por lo que fuera, digamos, pero que a lo mejor en ese momento políticamente no podía asumir la posibilidad de un atentado. Ahora, el punto central es cómo se cayó el helicóptero, no digamos si tiene un balazo o no, pero digo, el punto es cómo cayó el helicóptero. Sí, ese es el punto central. Lo que pasa es que ahí también hay muchas dudas. Por ejemplo, todo esto que se dice, que andaba jugando con el helicóptero, persiguiendo a una niña, son las versiones que... No, en este caso no la estaba persiguiendo, lo que pasa es que solía hacer ese tipo de cosas cuando estaba... No, pero alguien ha dicho que la persigue. Mire, un helicóptero... En Pinamar creo que también fue usted, como se imaginará, me he hecho asesorar mucho, aún con helicópteristas veteranos. Sí. Un helicóptero no puede doblar, ni bajar, ni subir rápidamente, porque son tan grandes sus aspas respecto al cuerpo que un giro en 90 grados requiere 500, 1000 metros fácilmente de recorrido. Sí. De modo tal que para hacer un giro no puede ir zigzagueando el camino. Esto es una alucinación. Segundo, bajar y subir le hace perder mucho tiempo. Entonces, hemos hecho una prueba sencillísima. ¿Cuántos kilómetros exactos hay desde Don Torcuato, donde salió, hasta el kilómetro 215 donde cayó? Sí. ¿Y cuánto tiempo? Se conoce el tiempo exacto en que salió, la hora exacta y la hora en que cayó. Ese helicóptero a su vez tiene una velocidad máxima de 205 kilómetros y una velocidad crucero entre 190 y 200 kilómetros. De modo tal que es muy fácil saberlo, Chiche. El helicóptero tardó 57 minutos en llegar al punto. Desde que salió hasta que cayó, lo cual significa un promedio de 195 kilómetros por hora. De haber hecho una sola maniobra de doblado, de no doblar, ya se hubiera pasado en varios... Imposible que haya ido jugando. Yo no sé si este dato, porque en ese momento nosotros cuando ocurrió el episodio y cuando se empezó la investigación, que lo seguimos muy de cerca, no sé si nos dieron o no bola, pero los que tienen un informe muy completo y detallado, las fotos posteriores al atentado, es la fábrica del helicóptero. Y el seguro, digamos, que el seguro se cobró en tiempo récord, creo que lo cobró Emir Yoma, creo que lo que pasa es que el helicóptero estaba a nombre de una CRL cuyo apoderado era Emir y cobró Emir. Sí. Exactamente, cobró $700.000 seguro, creo que me parece que es algo más, pero no importa. Pero el tema es que los que inmediatamente llegaron, creo que en 48 horas posteriores al accidente, fue la gente de Bell, la fábrica de los helicópteros, y ellos, en ese momento creo que lo hablé con el juez, y no sé si le dieron bola o no, pero lo que tiene el relevamiento fotográfico post-accidente, el más certero y preciso, es la fábrica de helicópteros, que no sé si nunca se la pidieron, pero ellos fotografiaron, los técnicos de Bell, porque los primeros interesados en saber por qué se cayó el helicóptero, la gente de Bell, eran los que fabricaban el helicóptero y lo vendían. No creo que sean los primeros, han llegado muy rápido junto con la Fuerza Aérea. Pero sí que llegaron y lo fotografiaron. Y el Canal 4 de Ramallo. Sí, que pero él tenía el accidente, sí. A Bell lo único que le importó, Chiche, la verdad, además no tenía por qué importarle otra cosa, era demostrar que no fue falla de fabricación, por el tema del seguro, justamente. Obvio, sí. Y demostró que no fue falla de fabricación y ahí paró. Sí. Fíjese que cuando el FBI le hemos pedido que perite ahora esto que va a peritar la Universidad de Tucumán, el juez se lo pidió primero al FBI hace 4 años, y se excusó diciendo
que el técnico que había opinado en el 95 que no era fallo de fabricación, era el mismo que debería peritar ahora y que por lo tanto consideraban que era un prejuzgamiento y no es cierto. Inválido no es cierto. En aquella oportunidad dijo no es fallo de fabricación y ahora se le preguntó, dígame si ese orificio es de bala. Son dos cosas muy distintas. Pero bueno, ahora, el FBI no quiso meterse, se lavó las manos. Ahora, doctor Lavaqué, ¿cuál fue la razón que esgrimieron? Porque la autopsia se hizo creo que 2 años después o 3 años después, digamos, y creo que desapareció el cráneo. No, no es que ha desaparecido. O estaba separado. Ahí le falta en ese informe, Chiche. Mire, entre un estudio fotográfico, radiográfico, discúlpeme, y otro, y pericia, o sea, autopsia, hay 2 discrepancias muy groseras que ningún médico puede equivocarse. Sí. Esto lo sé por el doctor Foresi, que es uno de los que hizo el estudio segundo, y que me va a presentar por escrito el informe para presentarlo al juez. En una de las pericias se dice que en el parietal izquierdo o derecho, ahora no me acuerdo bien, hay una contusión en minuta. Eso significa que es un golpe que ha pulverizado el hueso, en pequeños trocitos. Mientras que en la otra se dice que simplemente hay una contusión con aplastamiento, no con minuta. Según el doctor Foresi, ningún anatomopatólogo puede confundirse. En segundo lugar, lo de los dientes. Hay una pericia o una autopsia que dice que la mandíbula está intacta y como otra es la que vimos nosotros. Claro, y otra que dice que le faltan 7 dientes. Oiga, un médico no puede confundirse así. Entonces, otra vez venimos con lo de la duda. ¿Qué hace usted como abogado de Zulema? Y señor, investigue. Este es otro curso de investigación que vamos a pedirle al juez. No puede ser. No pueden quedar estas hilachas sueltas en una investigación de quién era el hijo del presidente. Sí, que, a ver, por eso digo, pero no entiendo cuál fue la razón por la que no se hizo la autopsia en ese momento. Hay tantas cosas que no han tenido razón. Digo, porque es inexplicable, digo, nunca se pudo explicar eso. Le digo algo que me parece más serio. Yo lo he dicho en público varias veces, salvando el honor del juez, por supuesto, porque creo en su honorabilidad. Pero el juez le pide a la gendarmería la pericia, el juez. La gendarmería la hace, encuentran que son orificios de bala en una chapa que estaba en depósito privado, pero el juez cuando pide la pericia sabe que son chapas de depósito privado. Cuando le presentan los resultados, dice, no, pero esto no sirve como prueba porque estuvo en depósito privado y no judicial la chapa. Lo sabía antes de pedir la pericia. ¿Para qué la pidió? Segundo, Zulema logra demostrar, gracias a los trabajos de Enrique Prueger, otro perito contratado por ella, que con la comparación de imagen entre la chapa peritada por Gendarmería y la chapa peritada por Fuerza Aérea, la primera encuentra bala, la segunda no, hay imágenes que demuestran que este orificio peritado por Gendarmería ya existía en la chapa peritada por Fuerza Aérea. Entonces el juez dice, bueno, está bien, no le discuto eso, pero esto es una pericia privada, no sirve como prueba. No es cierto. ¿Y por qué no la pide él? El doctor Juan Gabriel Lavaqué está buscando respuestas que ya llevan 19 años. 19 años. 19 y medio. Años. Y medio. Y medio. De cosas que se hicieron mal en su momento, como por ejemplo el tema de la autopsia. Digo, la muerte de un hijo de un presidente es un tema de Estado absolutamente indiscutible y sin embargo se manejó como si hubiera sido la muerte de un accidente, digo, pero con un agravante, que no se hizo ni la autopsia. Bien, por lo menos, no. Bueno, se hizo 2 años después. Doctor, le agradezco la gentileza. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.